Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Aquí estamos iniciando nuestra clase ya número 3 del curso Género y Deseo, la filosofía de Judith Butler, aquí en Cursar Virtual. La idea de la clase de hoy, tanto esta clase número 3 como la clase número cuarta, va a ser ya analizar el otro texto, el próximo, según nos marca el programa, que es El género en disputa. Aquí lo tenemos, esta es la traducción castellana de Gender Trouble, El género en disputa, un texto de 1990, y probablemente sea el libro más icónico, más conocido, más difundido de Judith Butler, ¿no? La idea básicamente, como ustedes van a ver en la clase de hoy, es primero hacer una suerte de acercamiento, una suerte de aproximación. ¿En qué momento se publica Gender Trouble, ¿no? Que se publica en 1990, ¿en qué momento de las olas del feminismo? Y hacer una primera, una suerte de primera lectura, digamos, de los prefacios, sobre todo. En la próxima clase también vamos a seguir con Gender Trouble, con el género en disputa. Vamos a centrarnos sobre todo en el primer capítulo, ¿no? Obviamente, esto lo digo con respecto a todos los textos de Judith Butler. Yo sugiero que lea los libros enteros, por supuesto, eso es lo ideal, ¿no? Pero les voy a ir sugiriendo, así como les dije en la clase pasada respecto de sujetos del deseo, qué partes me parecen más fundamentales centrarse. En este caso ya les anticipo que me parece a mí que lo más, que un poco como la tesis fundamental, las tesis centrales para comprender el texto, se encuentran en el capítulo primero, ¿no? Que es sujetos de sexo, género, deseo, que lo vamos a ver la próxima clase. Esta clase nos vamos a centrar en los dos prefacios, que también son muy importantes, el prefacio de 1990 y el prefacio de 1999, ¿no? A ver, ustedes recuerdan que la clase pasada yo cerré básicamente planteando ciertas diferencias de Butler con respecto a Foucault y con respecto a Deleuze. Recordemos la noción de deseo, que es la que nos centramos en la clase pasada. ¿Qué tipo de noción de deseo piensa Butler, que tiene más que ver quizá con, o que viene sobre todo un diálogo con respecto al psicoanálisis, con respecto al psicoanálisis lacaniano, eh, marcando ciertas diferencias con respecto a la visión de Foucault y de Deleuze, ¿no? Como ya dijimos en la clase pasada. Lo que intenta hacer Butler en su comienzo básicamente es, bueno, extender ese hegelianismo, esa recepción del hegelianismo francesa, desde su punto de vista, desde su óptica, ¿no? En este caso vamos a dar un segundo paso, sin por eso dejar de perder de vista la noción de deseo. Yo diría que la noción de deseo va a vertebrar absolutamente todo, pero dar un siguiente paso para centrarnos en la noción de género, que claramente es, yo creo, probablemente un poco la aportación, o quizás la aportación más importante de Butler a la filosofía contemporánea, ¿no? Porque la noción de deseo es una noción que está trabajada por el psicoanálisis, por Deleuze, por Hegel, etcétera, digamos, ¿no? En cambio, la noción de género, ¿no? Sí, yo creo que es una noción ya que, si bien es cierto que no es inventada por Butler, ¿no? Es interesante también referenciarnos en Paul B. Preciado, digamos, ¿no? El concepto de género, según lo plantea Paul B. Preciado en texto John, que en verdad es una noción que viene de la medicina, que viene de un médico que es John Money, ¿no? O sea, que viene de un aparato científico, médico, legal, técnico, legal, ¿no? Así que ya venía, pero venía con otro sentido, venía asociado sobre todo respecto de la cuestión médica, ¿no? Butler va a tomar esta noción de género en otro sentido, en un sentido filosófico, en un sentido performativo, como vamos a ver ahora, así que indudablemente es, yo creo, una aportación central. Eh, Mi idea de la clase de hoy es la siguiente. Vamos a trabajar, como les dije, con los dos prefacios, sobre todo con el prefacio de 1990 y el prefacio de 1999. Y en material de lectura voy a partir no del texto de Judith Butler, sino de un paper que, si les interesa, lo subimos también, se lo subo al foro interactivo. Voy a subirlo también porque me parece que les puede interesar, que es un paper de Anne Ferguson, ¿no? Que es una investigadora que publicó este texto, este artículo académico en 1984. Momentos, si uno tiene que clasificar en olas, si uno habla de las olas del feminismo, que yo no utilizo mucho esa forma de pensarlo, digamos, pero la primera ola, digamos, es la ola del feminismo clásico, uno podría decir, de principio del siglo XX. La segunda ola tiene que ver sobre todo con la primacía de Simone de Beauvoir, por ejemplo, como referente, y estamos hablando de la década del 50, 60, hasta la década del 70.
donde se busca la igualdad no de derecho que se había logrado por medio de las sufragistas en la primera ola, sino más bien la igualdad de hecho, no de derecho, sino de hecho, respecto de los roles sociales particularmente, y la tercera ola, que comienza más o menos en la década del 80, mediados, fines de la década del 80, es el momento donde va a aparecer un texto como El género en disputa de Judith Butler, digamos, ¿no? Entonces, si uno tiene que colocar en qué momento aparece El género en disputa, sería en la tercera ola del feminismo, y para más o menos contextualizar qué se va a discutir en la tercera ola del feminismo, apelo a este paper de Ann Ferguson que se llama Sex Wars, el debate entre las feministas libertarias y las feministas radicales, ¿no? Que hace alusión sobre todo a un evento que fue el coloquio, un coloquio o un debate también en el Barnard College de New York en 1982, donde se plantearon dos posiciones, dos postulados, que va a ser un poco una división interna de esta tercera ola del feminismo, en la cual Butler yo creo que es la figura teórica más importante, ¿no? Entonces, uno podría calificarlo, digamos, cómo ese texto, cómo el texto de Butler, cómo los elementos, las nociones, la noción de género y sobre todo la noción de sexualidad, digamos, va a ser fundamental al interior de este debate hacia fines de la segunda ola, o si usted quiere, la tercera ola. ¿Por qué no uso mucho esta clasificación respecto de las olas? Porque me parece un poco arbitraria, ¿no? Porque me parece un poco arbitraria, sinceramente, y nunca es fácil de situar el límite, digamos, ¿no? Porque no son límites fijos, digo, ¿no? O sea, más bien hay que pensar que son procesos históricos y cada proceso histórico tiene un tema central, digamos. No es que la sexualidad estuviera ajeno a la segunda ola o a lo que planteaba Simone de Beauvoir, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, el elemento de la sexualidad o cómo se piensa la sexualidad y todos los elementos o todas las nociones concomitantes a la sexualidad, por ejemplo, el trabajo sexual, que es de lo que vamos a hablar ahora algo brevemente, y un poco el debate en torno al trabajo sexual y a cómo vive la mujer o las mujeres la sexualidad, aparece con mucha fuerza, sobre todo en la tercera ola, en lo que se conoce como la tercera ola, que es fin de la década del 80, principio de la década del 90. Y otro elemento que también va a ser central es, bueno, el sujeto político del feminismo, que obviamente uno dice, bueno, el sujeto político del feminismo es la mujer, por cierto. Ahora, ¿qué es la mujer? ¿No? O sea, ¿qué es la mujer? ¿Y qué pasa con las diferentes feminidades? ¿No? ¿Qué tipo de mujer se había construido? Una mujer quizá demasiado centrada a una visión de la mujer urbana, blanca, burguesa, formada, ¿no? Heterosexual. ¿Qué pasa con otro tipo de feminidades? Con feminidades no blancas. ¿Qué pasa con mujeres que ejercen el trabajo sexual? ¿Qué pasa con las mujeres transexuales? Bueno, todo ese tipo de elementos, ese tipo de discusiones van a aparecer sobre todo fuertemente en la tercera ola, en lo que se conoce como el feminismo de la tercera ola. Pero yo creo que ese paper de Ann Ferguson, que se llama Sex Wars, las guerras del sexo, que hace alusión a este debate del Barnard College de New York, da o fija posturas opuestas en relación a la sexualidad que son importantes para contextualizar también las reflexiones y los postulados del género en disputa de Judith Butler. Entonces voy a comenzar leyendo un poco estas nociones y después entramos en el género en disputa y vamos a trabajar sobre todo con los prefacios, como les dije recién. Bueno, hay dos paradigmas opuestos, yo creo, durante la fin de la segunda ola del feminismo y comienzo de la tercera ola del feminismo, a partir de este debate que se realizó en el Barnard College de New York en 1982, que fue conocido a la postre históricamente como las Sex Wars. En estas Sex Wars se definen teóricamente, o lo reconstruye teóricamente Ann Ferguson en su texto, dos líneas del feminismo que tomaron posturas opuestas en relación a la sexualidad, ¿no? Y los nombres que les coloca Ferguson son feministas radicales, radical feminists, y feministas libertarias, libertarian feminists, ¿no? Estas palabras son palabras quizá un poco complejas porque ¿por qué se opone radical a libertaria? ¿Qué se entiende por libertario, digamos? El término libertario es un término complejo porque hoy está muy asociado sobre todo con posturas ultraliberales, anarcocapitalistas. No se refiere en ese sentido a Ferguson, en la década del 80 no tenía esa resonancia. Se está refiriendo sobre todo a feministas anarco o anarquistas. Lo que pasa es que anarquistas también es
es una palabra complicada, porque no son anarquistas clásicas del siglo XIX, digamos, ¿no? Pero digamos que son feministas que tienen posturas más bien antiestatistas, críticas de las instituciones normalizadoras y disciplinarias del Estado, ¿m? Y que van a tener una visión de la sexualidad distinta respecto de las radicales. Y las radicales lo mismo, ¿no? Pero también es confusa esa palabra, ¿por qué? Porque las feministas libertarias también son bastante radicales en sus posiciones. Entonces, si bien son palabras quizá un poco confusas, son las palabras que usan Ferguson y las voy a mantener, porque el texto está planteado en ese sentido, ¿no? Lo que importa es qué significa cada una de estas posiciones, ¿no? Que son las que vertebran este debate en torno a las sex wars. Comencemos por las características que Anne Ferguson da respecto de las feministas radicales, o que las feministas radicales sostienen en el Barnard College de New York. Y que está centrado, obviamente, como marca el título, Sex Wars, en la sexualidad. La disidencia tiene que ver sobre todo con la sexualidad, con la forma en la que cada uno de estos dos grupos piensa en la sexualidad. ¿Quiénes son sobre todo las representantes de las feministas radicales que plantea Anne Ferguson? Son Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, que son dos referentes, sobre todo en lo que se conoce como el abolicionismo, digamos, ¿no? Como el abolicionismo respecto del trabajo sexual, ¿no? Tienen posturas críticas, ¿no? Respecto de esa posición. Y por otra parte, digamos, en las feministas libertarias, sobre todo los referentes que uno puede encontrar en el texto de Ferguson son Gail Rubin y Pat Califia, que al revés van a ser feministas que están a favor de la regulación o de la regularización o de la legalización con las diferentes variantes, no voy a entrar tampoco en una discusión técnico-legal sobre eso, del trabajo sexual, y van a ver que van a tener diferencias respecto de la sexualidad, ¿no? Respecto de las feministas radicales, ¿cuáles son las características? Bueno, se articulan sobre todo a partir de los siguientes principios. El primero es el siguiente. Las relaciones heterosexuales, dicen, están caracterizadas en general por la objetivación de las mujeres por parte de los hombres, ¿no? O sea que en el vínculo heterosexual, en todo vínculo heterosexual, habría, de alguna manera, habría, perdón por estas alergias de verano, les pido disculpas, pero son las alergias un poco de verano y los aires acondicionados y todo esto. Bueno, el primer punto, como les decía, es el siguiente, ¿no? Que las relaciones heterosexuales están caracterizadas en general por la objetivación de las mujeres por parte de los hombres. O sea que todo vínculo heterosexual para las radicales implicaría, en algún sentido, ¿no? Una objetivación de los hombres respecto a las mujeres. El segundo punto es repudiar toda práctica que normalice la violencia sexual de los hombres hacia las mujeres, obviamente el repudio que implica la práctica heterosexual, ¿no? Y la violencia sexual del hombre hacia la mujer. El tercer punto es las mujeres fijan sus prioridades en relaciones sexuales diferentes respecto de los hombres, o sea, es un elemento importante, digamos, ¿no? La experiencia de la sexualidad, por así decirlo, la experiencia de la práctica sexual es muy diferente en el hombre respecto de la mujer, según las feministas radicales, es decir, no se piensa la sexualidad de la misma manera, no se siente la sexualidad de la misma manera. El punto cuarto es toda relación sexual debe ser consentida entre los partícipes, ¿no? La noción de consentimiento, que hoy es una noción fundamental, digamos, pero ya lo planteaba esto en la década del 80 Anne Ferguson. El punto siguiente dice, en sociedades patriarcales la sexualidad es una herramienta de objetivación femenina a través de prácticas que implican la sumisión de mujeres a hombres. Acá aparece otro elemento que es el patriarcado, el patriarcalismo, ¿no? O el elemento patriarcal constituyente de las sociedades occidentales. Y el último punto, la libertad sexual requiere equidad entre los partícipes, así como la eliminación de instituciones patriarcales, como la familia, la prostitución, la pornografía o incluso una práctica como el sadomasoquismo, que según estas teóricas como Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, también implican un vínculo de objetivación masculina hacia las mujeres, ¿no? Entonces, acá ustedes lo que van a ver es que hay elementos en común entre las feministas radicales y las feministas libertarias, o sea, la noción de patriarcado, por ejemplo, va a ser compartida, digamos. Las dos posiciones van a compartir que hay una suerte de centralidad patriarcal, digamos, ¿no? Y que las instituciones ciertamente son patriarcales, ¿no? Ahora, van a ver que hay disidencias respecto de la forma en la que se piensa la sexualidad, ¿no?
El último punto que yo les mencioné, la libertad sexual requiere equidad entre los partícipes, así como la eliminación de instituciones patriarcales. ¿Cuáles son esas instituciones patriarcales según las feministas radicales, de acuerdo a Ann Ferguson? Bueno, la familia heterosexual tradicional, no podría decir, la prostitución y la pornografía, es decir, lo que se conoce como trabajo sexual, o incluso algunas prácticas sexuales como el sadomasoquismo, que implican dentro de sí roles de sumisión, de mando, que de alguna manera llevarían a posiciones masculinistas. Esta es la lectura que van a hacer las feministas radicales. Respecto de las feministas libertarias, la visión de la sexualidad se articula desde los siguientes principios. Vamos a ver los diferentes o las diferencias respecto de la visión radical. Primero, la hegemonía heterosexual, dicen, se caracteriza por la imposición de las normas patriarcales y la estigmatización de las sexualidades minoritarias. O sea, la norma patriarcal acaba a ser común esta posición con respecto a la posición anterior, la posición radical, pero acá se incorpora otro elemento que es la sexualidad minoritaria, de la cual no se hablaba en las feministas radicales, digamos, ¿no? La estigmatización de sexualidades minoritarias. ¿Cuáles serían esas sexualidades minoritarias? Bueno, por ejemplo, prácticas como el sadomasoquismo, como el fetichismo, la transexualidad, va a aparecer acá, la bisexualidad, ¿no? Elementos que no van a aparecer en la posición de las feministas radicales. El segundo punto, el repudio de los análisis, las restricciones legales y los juicios morales que estigmaticen las minorías, ¿no? Sobre todo la visión, yo diría, técnico-legal, de qué es normal y qué es anormal. Acá se ve un poco, yo creo, se ve cierta matriz de análisis Foucaultiana respecto de lo arbitrario, de clasificar lo normal, sano, entre comillas, y lo anormal, insano, entre comillas, ¿no? El otro punto sería el C, el control sobre la sexualidad propia y el derecho al placer. Acá aparece otra palabra que no está en las feministas radicales, que es la palabra placer, ¿no? O sea, la visión libertaria es una visión mucho más afín al placer, o que va a pensar la sexualidad vinculada con el placer, y no tanto por ahí con la intimidad, con la emoción, ¿no? Como en la posición de las feministas radicales. Digo, pensar en términos de placer, van a ver que tiene otro tipo de implicancias. El punto de toda relación sexual debe ser consentida entre los partícipes. Esto obviamente hay un punto de relación o hay un vínculo relacionado con la posición anterior, es decir, la noción de consentimiento va a ser compartida por la posición radical y por la posición libertaria. El punto es, la sexualidad humana es un intercambio físico que tiene como finalidad el placer. Esto sí es una diferencia sustancial respecto de la posición radical. La posición radical en ningún momento se habla de que la finalidad de la sexualidad es el placer. O sea, uno puede decir que la visión radical no es hedónica y la visión libertaria es hedónica. O sea, la práctica sexual consentida, obviamente, debe tener como finalidad el placer entre los partícipes. El punto F, las instituciones sociales y los discursos distinguen lo normal, legítimo y sano respecto de lo anormal, ilegítimo e insano. Privilegian ciertas expresiones sexuales y patologizan otras. Acá viene sobre todo el tema de la patologización, digamos, ¿no? O sea, esto es importante porque también se daba al interior de la discusión de la protocomunidad LGBT. Todavía no se podía hablar en la década del fin de los 70, de los 80, de comunidad LGBT. En todo caso había en todo caso, digamos, grupos, ¿no? Pero había grupos que se discriminaban fuertemente entre ellos, por ejemplo, los hombres homosexuales, blancos, burgueses, ¿no? Urbanos, discriminaban fuertemente a las transexuales, por ejemplo, ¿no? Y las patologizaban incluso al interior de una minoría sexual, digamos. Bueno, me parece que la visión de las feministas libertarias también están dando cuenta de esto, digamos, ¿no? El criterio de patologización, que no solamente la patologización es propia de instituciones médico-legales, de la justicia o del poder psiquiátrico, por ejemplo, sino también al interior de las propias minorías que se patologizan entre ellas, ¿no? Entonces, por tanto, la visión libertaria criticaría esta visión arbitraria entre lo sano y lo insano. Y el último punto, la libertad sexual requiere del ejercicio de prácticas que transgredan lo normativo. O sea, ¿qué es lo normativo? Bueno, lo que marca lo sano respecto de lo no sano, lo normal respecto de lo anormal, ¿no?
y por tanto las mujeres tienen derecho a la pornografía, la prostitución o el sadomasoquismo. Acá se da la diferencia fundamental respecto de la posición radical, digamos, ¿no? Las feministas libertarias son partidarias, están a favor básicamente de la regulación del trabajo sexual, de la prostitución, de la pornografía, de prácticas como el sadomasoquismo. De hecho, las propias Pat Calife y Gail Rubin formaban parte de un grupo que se llamaba Samoa, que compilaron un grupo de textos muy interesantes donde hablan de sus experiencias sadomasoquistas. Eran mujeres lesbianas sadomasoquistas. Pat Califia luego hizo una transición, digamos, y hoy es un hombre trans, ¿no? Entonces ya aparecían estos elementos que las diferenciaban respecto de las feministas radicales. Entonces yo diría que básicamente, ¿cuáles son las grandes diferencias? Bueno, yo diría que podemos hacer como una suerte de sucesión significante, una suerte de cadena significante de palabras. La posición radical yo diría que es obviamente antitrabajo sexual, es abolicionista. La palabra central respecto de la sexualidad para pensar la sexualidad es la emoción, la intimidad. La prostituta es vista como un modelo femenino de víctima, es más una víctima, ¿m? Es un modelo de víctima y de opresión, ¿no? Hay una alianza entre, esto se puede constatar históricamente, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿en qué sentido voy a decir esto? En el sentido de que las feministas radicales propiciaron o propiciaban básicamente la abolición del trabajo sexual. Y en esa campaña abolicionista tuvieron alianzas tácticas, por ejemplo, en la década del 80 con el gobierno conservador de Reagan, que también buscaba prohibir el trabajo sexual y la prostitución. Lo que sucede es que el gobierno de Reagan lo hacía ¿para qué? Bueno, obviamente para dar cuenta de la virtud de la familia tradicional, ¿no? La familia tradicional, heterosexual, eh, con la finalidad reproductiva, con la finalidad de agrandar la progenie, tenía que mantenerse pura respecto de todo tipo de mercantilización de la esfera de la sexualidad. Por tanto, expresiones como la pornografía eran consideradas criminales, eran consideradas criminales en relación con un modelo de vida virtuosa, que es la vida virtuosa conservadora, digamos, ¿no? Entonces buscaban, obviamente, prohibir expresiones como la pornografía. Y las feministas, si bien no buscaban esta variante del feminismo radical, si bien obviamente que no estaban de acuerdo con la posición de la vida virtuosa conservadora que marcaba Reagan, sí estaban de acuerdo tácticamente, coincidían tácticamente, no ideológicamente, tácticamente con la abolición del trabajo sexual. Entonces se dio esta alianza táctica entre sectores conservadores, la iglesia, ¿m? Y el feminismo radical. Esta es una parte de la historia quizá un poco incómoda para un sector del feminismo, pero es una historia existente, digamos, ¿no? Eh, Otro elemento que yo diría que también está es el discurso de la violencia y el abuso, digamos, ¿no? La centralidad del elemento respecto de la violencia y el abuso y no tanto del deseo del placer, ¿no? Versus las feministas libertarias que van a ser pro-sex o que no son abolicionistas, que piensan la autonomía, no tanto la opresión. La prostituta es vista como un modelo femenino que puede llegar a ser poderoso, que puede dar cuenta de una mujer poderosa que se hace cargo o que da cuenta de su deseo y de sus placeres y que es amenazante respecto de otros modelos femeninos. Y van hacia una alianza obviamente no con sectores conservadores, sino con sectores liberals, o los sectores que son liberales en Estados Unidos, que liberal en Estados Unidos es ser progresista, digamos, ¿no? Son liberales progresistas, si ustedes quieren, más afines al Partido Demócrata, o sectores libertarios, anarcos, ¿no? Y la centralidad va a estar en el discurso del placer y del poder, más afín a la filosofía Foucaultiana, yo diría, ¿no? Entonces, me parece que este es un mapa, esto que estoy contando yo es un mapa teórico, un mapa conceptual, que se encuentra en este paper de Ann Ferguson, que ayuda a ordenar bastante bien la discusión al interior de esta tercera ola del feminismo que se da hacia fines de los 80 y sobre todo a comienzos de los 90. Acá no apareció todavía el nombre de Judith Butler, digamos. Butler viene después. Recordemos que esta discusión es en 1982, ¿no? Butler recién publica su tesis de doctorado en 1987, la publica después. Pero el caldo de cultivo o las discusiones que se estaban dando al interior del feminismo en la década del 80 eran estas, era este marco de las sex wars, ¿no? Entre posiciones, si ustedes quieren, abolicionistas radicales y posiciones pro trabajo sexual, más hedónicas, libertarias, ¿no? En este marco van a aparecer figuras como Judith Butler, en la década del 90, sobre todo irrumpe
en 1990 con El género en disputa, y luego otras figuras, por ejemplo, como Paul B. Preciado, como Beatriz Preciado y hoy Paul B. Preciado, que claramente podemos colocar dentro del feminismo, si uno sigue esta clasificación de Anne Ferguson entre radicales y libertarias, que si bien, insisto, es un poco confusa, porque la verdad que las feministas libertarias también son radicales en un punto, o también tienen posiciones bastante radicales, pero bueno, si seguimos la clasificación, Judith Butler yo creo que se colocaría dentro de la línea de las libertarias. ¿Por qué? Porque van a ver que su posición respecto de salir de la visión monopólica o de la visión central, digamos, de un tipo de mujer, ¿no? De la construcción de un tipo de mujer urbana, burguesa, blanca, etcétera, salir de la noción de lo que hoy se conocería como la sexualidad cis y avanzar hacia la performatividad del género, y sobre todo el trabajo sexual, que Judith Butler es partidaria, digamos, de la regulación o de la legalización, la colocaría dentro de esta línea, digamos, de las feministas libertarias, también a Paul B. Preciado, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué me parecía importante dar cuenta de este paper de Ferguson? Porque me parece que es un buen mapa o es un buen marco para ver dónde se inserta, dónde, en qué contexto se publica, en qué contexto de discusión académica y no académica, porque no es solo académica, sobre todo es una discusión que yo diría underground, ¿no? Que circulaba sobre todo por este tipo de lugares. ¿En qué contexto se inserta este texto o aparece este libro de Judith Butler, que es El género en disputa, y la teoría queer, lo que se conocerá como la teoría queer, ¿no? Una nota a pie, porque me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando y va a tener más que ver con los próximos textos que vamos a ver. Se ha estrenado la segunda temporada de la serie Pose, ¿no? La serie de Ryan Murphy. ¿Por qué lo comento? Porque Judith Butler va a hablar de, ahora vamos a ver en el prefacio, va a hablar sobre todo de la figura de Divine, ¿no? Divine, ustedes conocen a aquella drag queen, que participaba de las películas de John Waters, el gran director John Waters, al cual hace alusión en el prefacio Judith Butler. Pero sobre todo en otros textos, en los próximos textos, van a ver que Butler va a hacer referencia a un documental que lo pueden ver en Netflix, que está en YouTube, no en Netflix, tiene acceso en YouTube, que se llama Paris is Burning, de Jenny Livingston, donde se narra un documental muy interesante, la cultura ball, lo que se conoce como la cultura ball, de esos desfiles o de los desfiles de la comunidad trans, sobre todo particularmente latina y negra, en New York, en la década del 80, si mal no recuerdo, me parece que es año 86, 87, digamos, y en ese contexto, ¿esto por qué lo menciono? Porque me parece importante ver en qué contexto se publica el género en disputa y cuáles son las referencias culturales en las cuales se puede insertar el texto butleriano, digamos, ¿no? Es fundamental ese tipo de cultura, ese tipo de dispositivo, dispositivo cultural y sobre todo un tipo de comunidad que se estaba configurando, un espacio de pertenencia, sobre todo de las mujeres trans, en New York específicamente, y en la costa oeste también, en San Francisco, pero sobre todo en New York, digo, que ilustra muy bien ese documental Paris is Burning que luego veremos. Bueno, Pose, esta serie, de alguna manera con un tono un poco más glam, si ustedes quieren, un poco más fashion, está reconstruye en varios episodios ese clima de época, por eso lo menciono. En ese clima de época, en ese Estados Unidos de la década del 80, donde el SIDA aparecía fuertemente, el gobierno de Reagan era el imperante, en ese contexto básicamente se van a constituir este tipo de comunidades y se va a empezar a redefinir el sujeto político del feminismo, que ya va a dejar de ser centralmente la mujer blanca, heterosexual o lesbiana, digamos, pero blanca, urbana, formada, de clases acomodadas, y va a aparecer lo que llama Virginie Despentes el proletariado del feminismo, digo, otros modelos de feminidad. Entonces, es en ese contexto, y sobre todo otros modelos de feminidad y otras prácticas, como por ejemplo la prostitución, el trabajo sexual, que van a ser problematizadas, ¿no? Bueno, estos son los elementos centrales en los cuales va a insertarse y va a interpelar, yo creo, un texto como El género en disputa, por eso es tan importante, ¿no? Que se publica en 1990, donde ya venía de casi una década antes, por lo menos un lustro anterior, venía un poco desplegándose este tipo de dispositivos y sobre todo estas comunidades
que eran nuevas respecto de las comunidades anteriores. De hecho, sugiero en la serie Pose, uno de los capítulos de la primera temporada, se ve muy bien esta discriminación, por ejemplo, de los hombres gays, que tenían bares exclusivos para ellos y que no dejaban entrar a las mujeres trans. O sea, cómo la segregación era el interior incluso de la minoría, ¿no? O sea, el hombre urbano, blanco, porque tampoco entraban, por ejemplo, hombres gays negros, ¿no? Afroamericanos. Tenía su propio bar y ejercía la discriminación respecto, por ejemplo, de las mujeres trans o de los hombres gays blancos, perdón, negros o latinos. Entonces, quiero decir, este tipo de discusiones o este tipo de problemas, este tipo de segregación ya aparece en la década del 80 y un texto como El género en disputa viene a interpelar eso. Entonces, esto es importante, contextualizar para ver en qué momento de la historia del feminismo o de la historia del problema del género nos encontramos. Ahora bien, ¿cuál es un poco, si uno empieza a ingresar a El género en disputa publicado en 1990, ¿no? ¿Qué podría decir? Bueno, yo creo que una forma de resumirlo desde el punto de vista teórico, lo que vamos a desplegar ahora y la próxima clase sobre todo es, me parece a mí que Butler parte sobre todo del feminismo de Simone de Beauvoir, que lógicamente era el anterior, pero leído bajo filosofías postestructuralistas. Digo, es una suerte de lectura postestructuralista de y queer, digamos, del término queer, es una lectura postestructuralista, como vimos en la clase pasada, que la formación de Butler venía de ese hegelianismo y sobre todo el hegelianismo recibido en la recepción francesa de Hegel, particularmente de su discusión con Foucault, con Deleuze y con Derrida. Bueno, a partir de ese texto anterior, que es Sujetos del Deseo, que da cuenta de la formación más postestructural de Butler, Butler va a leer a partir de esas herramientas Foucaultianas, deleuzianas, derridianas en cierto sentido, pero sobre todo Foucaultianas y también que hacen pie en Lacan, también lacanianas, va a leer el texto de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, llega una a serlo, ¿no? Ya esta idea del devenir, ¿no? El concepto de devenir, que no se nace mujer, sino que se deviene mujer. Bueno, esta noción de que se deviene mujer va a ser interpretada por Butler a partir de las visiones o las lecturas más bien postestructurales, ¿no? Esto como primer elemento general. Y el segundo elemento es el término queer, digamos, que si bien obviamente circula por todos lados la definición, el término queer obviamente en inglés es insultante. O sea, decirle a alguien queer, ahora ya no, digamos, pero sobre todo en la década del 80, en el momento en que estábamos planteando lo que decíamos antes de este tipo de comunidades, era insultante, digamos, ¿no? Si uno tiene que traducirlo, también es una palabra difícil de traducir, porque, a ver, queer puede ser marica, afeminado, pero también puede ser raro, puede ser bizarro, es decir, anormal, deforme, es decir, es un término bastante polisémico, o sea, no necesariamente tiene que ver con afeminado o marica, como en general se lo traduce, sino también tiene que ver con anormal, con extraño, con una figura difícil de definir, digamos, ¿no? Entonces, acá me parece que este elemento queer, que insisto, era un insulto, una injuria, digamos, tenemos que pensarlo sobre todo como una figura que rompía, que distorsionaba la normalidad. Acá la discusión va a ser en torno a la normalidad, digamos, ¿no? La filosofía queer es una filosofía que pone en cuestionamiento lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es la norma, digamos, ¿no? Y la norma se da con respecto, sobre todo al pensamiento binario, digamos, ¿no? Lo masculino puro y lo femenino puro, ¿no? La masculinidad y la feminidad. Ahí va a aparecer lógicamente, estamos a un paso ya de hablar de género, ¿se entiende? Entonces, el término queer que comienza como un insulto, como una injuria urbana de los circuitos urbanos, suburbanos, de sectores también socioeconómicamente más bien bajos y cierta marginalidad, ese término va a ser apropiado y hoy obviamente ya es un término incorporado desde el punto de vista académico, ¿no? Hay cátedras de estudios queer. Lo que pasa es que yo creo que tengo la impresión de que uno también ha tomado este término y que si uno tiene que traducirlo en castellano sería algo así como cátedra de estudios marica. Eh, en castellano resulta extraño tal vez todavía, ¿no? Cómo se ha normalizado progresivamente la palabra queer, que tenía este elemento injuriante e insultante. E insisto, no tiene solamente que ver con
sexualidades en este sentido afeminadas o con lo marica, sino tiene que ver sobre todo con lo deforme, con lo raro, con lo extraño. Una persona queer sería una persona extraña, una persona que no se puede definir fácilmente, ¿no? Vean ustedes cómo ya estamos pensando en un sentido muy distinto a la construcción de la subjetividad feminista de la segunda ola, en todo caso. Ahí sí se puede definir claramente, digamos, no hay una anormalidad, hay una mujer urbana, burguesa, blanca, claramente definida, no hay nada anormal ahí. Bueno, ya si empezamos a pensar otro tipo de feminidades, como una feminidad trans, como una feminidad travesti, si pensamos una trabajadora sexual, si pensamos este tipo de estructuraciones subjetivas, ya claramente estamos en otro nivel, ya claramente estamos en otra grilla de inteligibilidad. ¿M? Entonces, lo que se conoce como la teoría queer, lo que se conocerá como teoría queer, dentro de la cual claramente el género en disputa es un texto fundante, uno de los textos fundantes, junto con otros textos de Teresa de Lauretis y otras autoras, pero sobre todo yo diría que este es mi punto de vista, desde el punto de vista conceptual y filosófico, para mí este libro de Butler es la piedra fundacional, se reapropia de esta injuria y se construye desde ahí, a partir de ahí. Entonces, lo queer no es sinónimo de homosexual, a esto me quiero referir. No hay que entender queer como homosexual, hay que entenderlo más bien al revés. Lo queer va a poner también en tela de juicio la homosexualidad monolítica, ¿no? Esta idea de una identidad monolítica, cristalizada, cerrada sobre sí, la idea del homosexual tan identitario, digamos, ¿no? Y se va a pensar en términos de esto, de lo anormal, lo bizarro, lo extraño, lo contaminado. ¿Mm? Entonces, queer no es sinónimo de homosexual. ¿Mm? Homosexual en términos de monosexual, digamos, ¿no? O sea, de una identidad monolítica. Teoría queer, básicamente, lo que busca la teoría queer no es la construcción de identidades monolíticas y binarias, precisamente lo que va a poner en tela de juicio es lo binario, ya esta idea de separación entre lo heterosexual y lo homosexual. Ambos, heterosexual y homosexual, son dos identidades cerradas sobre sí. Lo queer va a ser una cuña entre estas dos posiciones, ¿no? En este sentido, lo homosexual es la contracara binaria de lo heterosexual. Lo queer va a reforzar la idea de que nada es estable, este es el punto central, ¿no? El tema de la inestabilidad, ¿no? De la inestabilidad de qué? Del género. ¿No? Entonces, nada es estable ni móvil en las identidades sexuales. Este es el punto fundamental, este es el punto para empezar a pensar de a poco el planteamiento del género en disputa, digamos, ¿no? La idea de que nada es estable, nada es inmóvil en las identidades sexuales. Contra el binarismo hetero-homo, lo queer abandona el sustancialismo monosexual, no hay una sustancia, digamos, para definir identidades no sustanciales que son efectos de prácticas culturales. Entonces, si las identidades sexuales no son monolíticas, si las identidades sexuales no son esencias, si ser mujer es algo que implica un devenir, ¿cómo explicamos ese proceso de que se deviene, se llega a ser mujer, como dice Simone de Beauvoir, desde las características conceptuales del postestructuralismo? Esto es lo que va a hacer Judith Butler. Si bien es cierto que Beauvoir dice que se deviene mujer, que llega una a ser mujer, no lo explica como lo va a explicar Butler. O sea, cuando Beauvoir decía que se llega a ser mujer, estaba hablando sobre todo de cómo había ciertos roles prefijados para lo femenino, ¿no? Cómo había ciertos roles prefijados, ¿no? Acá, o ciertas desigualdades de hecho. Acá Butler va a pensar no tanto los roles, si bien obviamente va a pensar los roles, va a pensar sobre todo la construcción, las características de la feminidad y la masculinidad. ¿Cómo llegamos a dar cuenta de qué es femenino y qué es masculino? ¿Mm? ¿Cómo podemos determinar que una subjetividad forma parte de la feminidad y una subjetividad forma parte de la masculinidad? ¿A partir de qué elementos? Y acá hay algo que quiero subrayar, que es esto, digamos, ¿no? Que si las identidades no son sustanciales, ¿no? Las identidades sexuales no son sustanciales, son efectos de prácticas culturales y también de prácticas de poder, de prácticas culturales, de prácticas políticas y de prácticas de poder. En definitiva, es eso, somos efectos de relaciones de poder. Precisamente lo que va a pensar Butler es eso, ¿no? Cómo el género no se puede pensar, sobre todo por fuera de esas relaciones de poder. ¿No?
Bien, hasta aquí mi material de lectura. Veamos, mi idea es leerles algunas partes de los prefacios, sobre todo el prefacio. Vamos a empezar con el prefacio de 1990. Vamos a leer algunas partes del prefacio de 1990. Vean ustedes, en la página, por lo menos de mi edición, en la página 36, 35 o 36, dice Butler. Leía a Beauvoir, quien afirmaba que ser mujer en el seno de una cultura masculinista es ser una fuente de misterio y de desconocimiento para los hombres. Y esto pareció corroborarse de algún modo cuando leía Sartre, para quien todo deseo se describía como un problema. Acá volvemos a la noción de deseo de la clase pasada, el deseo como un problema, aceptado problemáticamente como heterosexual y masculino. Obviamente el deseo para Sartre era pensado a partir de la primacía heterosexual y masculina, pero era un problema, el deseo era un problema. Para ese sujeto masculino del deseo, los problemas se convertían en un escándalo con la intromisión repentina, la acción imprevista de un objeto femenino que incomprensiblemente devuelve la mirada, la modifica y desafía el lugar y la autoridad de la posición masculina. Me pregunté entonces, dice Butler, ¿qué configuración de poder construye al sujeto y al otro? Esa relación binaria entre hombres y mujeres, la estabilidad interna de esos términos. ¿Qué restricción está operando aquí? ¿Están estos términos libres de problemas solo en la medida en que se amoldan a una matriz heterosexual para conceptualizar el género y el deseo? Las dos palabras, las dos nociones centrales, género y deseo. ¿Qué ocurre con el sujeto y con la estabilidad de las categorías de género cuando el régimen epistémico de aparente heterosexualidad se descubre como lo que produce y reifica esas categorías presuntamente ontológicas? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Butler en otros términos, o para hacerlo un poco más accesible? Que quizá este tipo de categorías, ¿no? La categoría de la feminidad, o la noción de género, digamos, de lo femenino y lo masculino, se está pensando al interior de, primero, una heterosexualidad que no se cuestiona, o sea, se da por añadidura que la heterosexualidad es per se, ¿no? Eso es lo que se llamaría la matriz heterosexual, digamos, ¿no? O lo heterocentrado, digamos. Se da por sobreentendido, por añadidura, que lo heterosexual está ahí, que es natural, de alguna manera. Y que a partir de esa matriz heterosexual se define lo masculino y lo femenino. Este es el primer elemento. Y el segundo elemento es lo binario, obviamente, digamos, ¿no? Lo heterosexual define a la vez lo binario, o sea, pensar en términos de pares, par masculino, femenino. Entonces, lo que está diciendo Butler es qué pasa, bueno, si cuestionamos primero este elemento heterocentrado y por tanto binario. ¿Qué pasa con la feminidad y con la masculinidad que se define a partir de ese elemento heterocentrado y por tanto binario? Bueno, quizá empezamos a ver que la masculinidad y la feminidad no son esenciales, no son inmóviles, sino más bien son inestables, son prácticas culturales inestables, digamos, ¿no? Dice más adelante, ¿cómo puede ponerse en duda un régimen epistémico ontológico? Subrayo este elemento, régimen epistémico ontológico, o sea, la idea de que la realidad está constituida a partir de la heterosexualidad y de un elemento binario y que el conocimiento necesariamente requiere pasar por esa constitución. ¿Cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria? O sea, la idea de heterosexualidad obligatoria tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, se nace y obligatoriamente nacimos en un régimen que es heterosexual. O sea, ¿no? Se nace y en ese marco de ese régimen heterosexualmente obligatorio, somos constituidos por otro, no por nosotros, no es un acto de voluntad, somos constituidos por otro. Cuando digo otro, digo instituciones, sobre todo, la familia, el Estado, la medicina, la psiquiatría, etcétera, etcétera, somos constituidos a partir de esa heterosexualidad obligatoria. Considera el destino del problema de la mujer, esa configuración histórica de una innombrada indisposición femenina que a duras penas podía ocultar la idea de que ser mujer es una indisposición natural. Indudablemente, sigo, esta es la página 37, el feminismo sigue necesitando sus propias formas de juego serio. Female Trouble, Cosa de Hembras, la película de John Waters, recomiendo que la vean, me parece que está en YouTube, ¿no? Female Trouble es el título del filme de John Waters que retrata a Divine, también héroe, heroína de Hairspray, también recomiendo que la vean, ¿no?
cuya representación de las mujeres propone de manera implícita que el género es un tipo de caracterización persistente que pasa como realidad. Esto es muy importante. Acá ya empieza a desplegar Butler esta idea de que el género es más bien un efecto de prácticas repetidas, estilizadas, de prácticas culturales repetidas, estilizadas, que producto de la repetición, producto de la iteración cultural, producto del hábito también, se cristalizan. Pero en verdad esa cristalización oculta que son inestables y que son producidas, que pasan como realidad, dice ella, ¿no? Su actuación desestabiliza, la de Divine, ¿no? Desestabiliza las diferenciaciones mismas entre lo natural y lo artificial, la profundidad y la superficie, lo interno y lo externo, a través de las cuales se activa el discurso sobre los géneros. ¿Es el travestismo la imitación del género o bien resalta los gestos significativos a través de los cuales se determina el género en sí? Esa naturalidad, entre comillas, se determina mediante actos performativos discursivamente restringidos que producen el cuerpo a través de las categorías de sexo y dentro de ellas. Esta parte me parece fundamental, digo, ¿no? La idea, acá ya aparece una palabra que es acto performativo y la performatividad, sobre lo que vamos a entrar, vamos a analizar fuertemente esta noción en la próxima clase, sobre todo la performatividad, que es, yo creo que es la hipótesis fundamental del género en disputa, ¿no? La idea de que el género es una performatividad, es un acto de performatividad, vale decir que es un acto es una actuación, ¿no?, social, una repetición de prácticas culturalmente aceptadas como femeninas y masculinas. Bueno, lo que pone en evidencia Divine en particular, y sobre todo el travestismo, y yo diría esta cultura ball que les mencioné recién, ¿no?, que se ve en Paris is Burning y en Pose, ¿no?, es precisamente ese desmontaje de cuáles serían las características de lo femenino. De lo que está diciendo Butler es que el travestismo en cierta moda pone en evidencia que la feminidad es una construcción inestable, no es estable, es inestable, digamos, ¿no? Cómo se camina, cómo se habla, cómo se viste, qué rasgos se marcan más, qué rasgos se ocultan. Todo eso que constituye la feminidad, una feminidad, es producto de esta performatividad del género. Vale decir que no hay nada natural, ¿no?, en la feminidad o en la masculinidad, sobre todo en la feminidad. A pesar de Divine, dice, las prácticas de género de las culturas gay y lésbica suelen tematizar lo natural en contextos paródicos que ponen de manifiesto la construcción performativa de un sexo original y verdadero. Obviamente que la finalidad es paródica de Divine, pero más allá de la parodia, o de la comedia, obviamente, lo que aparece ahí es un elemento ontológico, esto es lo que toma Butler, ¿no? O sea, un cuestionamiento a la ontología de la heterosexualidad obligatoria y del binarismo obligatorio, y que se da por sobreentendido sobre todo que estas características son naturales, lo que el travestismo y particularmente la visión y la actuación de Divine pone en evidencia es el desmontaje y la mostración de que la feminidad del género es performativa, por tanto es una operación que uno podría llamar político-cultural, que no hay nada de natural allí, digamos, ¿no? No quiero extenderme demasiado, pero necesitamos leer un poco más. En la página 39 dice: la heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo se entienden como regímenes de poder discurso que habitualmente contestan de maneras distintas a las grandes preguntas del discurso de género. ¿Cómo construye el lenguaje las categorías del sexo? ¿Se opone lo femenino a la representación dentro del lenguaje? ¿Se considera que el lenguaje es falogocéntrico? ¿Es el femenino el único sexo representado dentro de un lenguaje que agrupa lo femenino y lo sexual? Bueno, acá está utilizando sobre todo esta expresión derridiana, ¿no? Esta noción de falogocentrismo, ¿no?, que es obviamente la centralidad de lo fálico. Sobre esto vamos a volver sobre todo en Cuerpos que Importan, donde aparece el tema de lo fálico, el falo lesbiano, digamos. Eh, Falocentrismo y sobre todo logocentrismo, o sea, la idea de que habría una suerte de centralidad racional, fálica, masculinista, digamos, producto también de la heterosexualidad obligatoria. Bueno, lo que estaría mostrando básicamente una lectura en términos queer, una lectura en términos de la filosofía queer que va a plantear Butler, es una suerte de cuña a esa visión
a esa ontología naturalista, digamos, ¿no? Les quiero leer ahora, aunque sea 2 o 3 pasajes del prefacio de 1999, que es cuando el texto se reeditó, digamos, ¿no? Vean lo que dice en la página 9, ¿no? Butler dice: de hecho, no se trataba de aplicar el postestructuralismo al feminismo, esto que decíamos antes, leer a Simone de Beauvoir a partir de Lacan, de Foucault, de Deleuze, no era exactamente aplicar, dice Butler, sino de exponer estas teorías a una reformulación específicamente feminista. ¿Mm? O sea, lo que está diciendo Butler es que más bien se trataba de leer a Lacan, a Foucault, a Deleuze, a los autores que vimos la clase pasada, digamos, en términos feministas, ¿no? Podemos pensarlo también así, me parece que es interesante esa idea, ¿no? O sea, más bien leer a Lacan o a Foucault en términos feministas, ¿no? Esta es un poco la idea, no tanto una aplicación del postestructuralismo al feminismo. Mientras que algunos defensores del formalismo postestructuralista manifiestan su descontento por la confesada orientación temática que reciben obras como El género en disputa, las críticas del postestructuralismo en el ámbito de la izquierda cultural se han mostrado escépticas ante la afirmación de que todo lo políticamente progresista pueda proceder de sus premisas, ¿no? Les leo la página 10, esto que marqué. Dice: el género en disputa tiene sus orígenes en la teoría francesa, en Sujetos del Deseo, que es propiamente una construcción estadounidense extraña. Solo en Estados Unidos encontramos tantas teorías distintas juntas como si formaran cierto tipo de unidad. Esto es todo un tema que no puedo desarrollarlo ahora, pero esto que marca acá Judith Butler es lo que se conoce en Estados Unidos, sobre todo en los campus universitarios de Estados Unidos, la French Theory. O sea, la recepción que se hizo en Estados Unidos de las diferentes teorías, de las diferentes filosofías francesas contemporáneas. Lacan, Lévi-Strauss, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard. Se dio una recepción muy unitaria, muy monolítica, que yo tengo cierta disidencia con esta visión, porque me parece que esa visión o esa recepción tan unitaria, tan monolítica, precisamente borra las diferencias que son muy importantes entre, por ejemplo, la filosofía de Foucault y la de Deleuze, o la filosofía de Lacan y la filosofía de Foucault, son muy distintas, pero hubo una recepción, me parece a mí, demasiado unitaria, demasiado monolítica, y acá lo que está planteando Butler es que el género en disputa de alguna manera es un texto, yo creo que el mejor, digamos, que tiene sus orígenes en esta French Theory. O sea, es una recepción, es una lectura norteamericana de la filosofía de Foucault, de la filosofía de Lacan, en clave feminista o en clave queer, digamos, ¿no? Dice, sigo un poco más: el género en disputa tiende a interpretar juntos, en una vena sincrética, a varios y varias intelectuales francesas, ¿no? Un sincretismo. Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Kristeva, Wittig, que se aliaron en contadas ocasiones y cuyos lectores en Francia en contadas ocasiones, o tal vez nunca, leyeron a los demás. O sea, es muy distinto cómo se lee en Francia a Foucault o cómo se lee en Francia a Lévi-Strauss o a Lacan que cómo se lee en Estados Unidos. En Estados Unidos, sobre todo producto de esta recepción de la French Theory, se tienden a leer muy unitariamente. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas explicaciones. Una explicación yo creo que tiene que ver con la propia cultura americana, digamos, ¿no? Que es una cultura de clusters, una cultura de minorías, una cultura de guetos, ¿no? El gueto afroamericano, el gueto gay, el gueto feminista, el gueto asiático. O sea, hay una subdivisión excesiva, digamos, en tribus también incluso. Entonces, este tipo de recepción de estos filósofos franceses tendieron a ser asimilados a partir de guetos, ¿no? Esto tiene sus problemas, yo creo que tiene bastantes problemas, ¿no? Pero yo no puedo meterme ahora en esto porque excede además el curso, obviamente. Pero lo dice Butler y por eso se los remarco, digamos, ¿no? El género en disputa es un libro que de alguna manera forma parte de esa recepción de la French Theory, pero es mucho más sutil que otros textos, yo creo, ¿no? Vean lo que dice: en efecto, la promiscuidad intelectual del texto lo caracteriza precisamente como un texto estadounidense y lo aleja del contexto francés. Lo mismo hace su énfasis en la tradición sociológica y antropológica anglo-estadounidense de los estudios de género, que se aleja del discurso de la diferencia sexual originado en la investigación estructuralista. Bien, vamos a, aunque sea, leer el último
el último punto y luego seguimos la clase próxima. Quiero, aunque sea, mencionar este tema, ¿no? La página 16 dice, no es tarea fácil definir la performatividad. No solo porque mis propias posturas sobre lo que la performatividad significa han variado, o sea, la propia Butler ha cambiado su noción de performatividad con el tiempo, casi siempre en respuesta a críticas excelentes, sino también porque muchos otros la han adoptado y la han formulado a su manera. Originalmente la pista para entender la performatividad del género me la proporcionó la interpretación que Jacques Derrida hizo de Ante la ley de Kafka. En esa historia, quien espera la ley se sienta frente a la puerta de la ley y atribuye cierta fuerza a esa ley. La performatividad tendría esa fuerza de ley, ¿no? Dice, la anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esa autoridad se instala. La anticipación conjura su objeto. Por tanto, en el primer caso, la performatividad del género gira en torno a la metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a sí misma. En el segundo, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual, que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente. Entonces habría, y con esto ya cerramos, dos formas de pensar en principio la performatividad según Butler. La primera es esta idea de que, como ella dice, la esencia del género es provista por esta caracterización de la ley, esta fuerza de ley, ¿no? Esta norma de género tiene fuerza de ley y por tanto esa fuerza de ley determina la esencia. O sea, no hay esencia. Sin embargo, la esencia se entiende producto de un efecto de la fuerza de ley, ¿no? Acá dice, la esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a ella misma. O sea, la fuerza de ley plantearía algo exterior a ella misma. Es difícil de entender, pero básicamente es eso, digamos, ¿no? Que la ley o que la normatividad de género daría cuenta de algo exterior a ella, que no existe, pero que tiene la fuerza de crear subjetividades a partir de su propia normatividad, digamos, ¿no? Y el segundo punto es la repetición, ¿no? La repetición ritualizada consigue un efecto de naturalización, de estabilización falsa, de cristalización falsa, de género que no es tal. Sino cuando dejamos de repetir esas prácticas, vemos que se puede desmontar el género, y que el género es un hacer y no un ser, ¿no? Esta es un poco la idea sobre la cual vamos a, obviamente, a entrar también la próxima clase. Bueno, vamos a dejar acá, y la próxima vamos a entrar con el capítulo primero de El género en disputa de Gender Trouble. Bien, quizá es mucha información, casi una hora de clase, pero es necesario, me parece que era necesario contextualizar sobre todo esto que vimos primero con Anne Ferguson y luego sobre todo esta recepción de la teoría queer, esta construcción de la teoría queer en Estados Unidos y este elemento ya incipiente de la performatividad que por supuesto en la próxima clase, sobre esto vamos a estar toda la clase próxima, porque yo diría que es la noción fundamental para comprender bien la noción de género butleriana. Bueno, todo por hoy. Obviamente los invito a que hagan sus comentarios al campus virtual, sus dudas, sus preguntas, sus consultas, sus intervenciones. Recuérdenme también si quieren leer el texto de Anne Ferguson, que lo subo. Algún link también si ustedes quieren a las películas de John Waters, ¿no? Porque esta referencia que hace a las películas de John Waters me parece importante para mostrar cómo Divine operaba esto que plantea. Bueno, en fin, todo lo que quieran ustedes sumar también, todo lo que quieran sumar al foro interactivo es muy bienvenido. O sea, todo el material que quieran linkear, háganlo, porque eso va a ser mucho más nutritivo al curso, ¿no? Así que bueno, insisto, cualquier consulta, cualquier duda, estoy en el foro interactivo y seguimos la próxima clase analizando Gender Trouble de Judith Butler. Gracias, les mando un abrazo a todas y a todos.